sección de la canción. Gracias. Ahora vamos a conocerla un poquito más, como siempre, con una ficha rápida, identificativa de nuestros invitados. Ahí está José, viene desde Caravaca de la Cruz, Murcia, 64 años, 64, divorciado hace 4 años, tiene 2 hijos y un nieto y la idea es encontrar un hombre normal. ¿Qué es un hombre normal para ti, José? Pues un hombre educado, con principios, respetuoso, honesto y bueno, responsable, que tenga carisma también al mismo tiempo y positivo, una persona jovial, que sepa también tener una buena conversación y bueno, pues eso entra dentro de la normalidad, ¿no? Has hecho un perfil perfecto de lo que tú buscas y eso es fundamental hacerlo en este programa. Claro, Toda la gente que no se identifique con lo que acaba de decir dirá, la voy a escuchar, pero yo no encajo en lo que ella está buscando. Hay una cosa muy bonita, y voy a empezar por el final, dentro de esos deseos que nosotros os pedimos, ¿no? Dice, me gustaría encontrar un chico de mi edad, pero con aspecto juvenil. Si es mayor, que se sienta juvenil como yo. Eso es importante. Sí, porque te sientes joven y tienes muchas ganas de hacer todo, muchísimas cosas. Pero eso, fíjate, es el espíritu, hasta la forma de vestir, la música que escuchas, todo, ¿verdad? Es que es todo, es cuidarse a nivel de salud, a nivel de llevar una vida sana, en la alimentación, pues todo, a nivel mental, entonces pues todo eso influye mucho. Yo creo que... Es la forma de poder disfrutar más la vida. En 2 minutos ha explicado muy bien José todo lo que quiere. Ahora vamos a desarrollar toda su vida para que te conozcan un poquito mejor, ¿no? Les decía yo antes que José lleva 23 años sin pareja estable. Es mucho tiempo. Se separó hace 23, pero hasta hace 4 años no se ha divorciado. Ha conocido otros hombres, me dice Ramón, pero no ha parecido ese que yo busco, ¿no? Me dice, me he vuelto desconfiada y exigente. Eso no es malo, es marcar un control de calidad, me parece bien. Luego lo iremos conociendo. José ha sido empresaria, se mantiene activa, hace una cosa, me ha tocado el corazoncito, ¿no? Cuida de una amiga que tiene Parkinson todos los días. Sí, voy todos los días, todas las mañanas, a cuidar a esta amiga que tiene la misma edad que yo y la verdad es que estoy encantada de estar con ella, le aporto muchísimo y ella me aporta a mí también, entonces pues me siento muy útil con ella porque ella ha mejorado muchísimo a través de darle yo cierto tipo de masajes, de gimnasia y la verdad es que es como una labor muy importante. José hizo hace años un curso de fisioterapia que ahora pues le ha venido muy bien para ayudar a esta amiga. Bueno, a las 5 de la tarde, doña Pilar, ¿cómo está tu madre? Pues ella de salud está muy bien. Tiene 91 años, no tiene ninguna enfermedad, lo único que está perdiendo un poco la facultad en hablar y en expresarse. Vale. Pero nos reconoce a todos los hijos y ya está. Habla poquito, pero está muy bien. Dale un beso muy fuerte cuando la veas de mi gracias, parte y yo se lo daré. De todo el equipo de compañía. Cuéntame cómo es un día de José, un día normal. Pues un día normal es muy normal para mí, claro. Voy a casa de esta chica, de Isa, y estoy toda la mañana con ella, ayudándole a todo. Y luego, pues cuando salgo, o bien voy a ver a mi madre, que salgo sobre la 1 y pico, y ya pues hago compras, todo enfocado al hogar, pues, y luego después de comer sí que es verdad que voy al gimnasio, mi hijo tiene un gimnasio y voy al gimnasio de mi hijo, y allí estoy pues 1 hora y media aproximadamente. Muy bien. Bueno, 2 hijos, una niña es Natalia. Sí. Natalia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
A ver, es que me han dicho que no ponga el altavoz, pero es que si no lo pongo no se escucha nada. Y no lo escuchas bien sin el altavoz porque si no distorsiona un poco el sonido. No te oigo prácticamente nada, entonces no sé qué hacer porque me han dicho que no lo ponga, que te escucharé bien, pero es que no te escucho casi. Bueno, vamos a ver si nos apañamos así, a ver si podéis subir el retorno mío, la salida, para que se escuche más fuerte mi voz en los teléfonos, que ese será el problema. Natalia, que te llamas como mi hija mayor también. Nombre, Sí. nombre bonito. Oye, saluda a mamá, lo primero, que estoy aquí charlando con ella. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo cariño. estás? Hola, cariño. Eh, te mando un beso muy fuerte y te quiero muchísimo. Y yo a ti. Bueno, Natalia, háblame de mamá. Más que a mí, cuéntaselo a esos señores que hoy están viendo el programa y que pueden decir, joder, qué señora más maja, vamos a escuchar cómo es su vida y ahora van a prestar mucha atención a todo lo que tú digas. ¿Qué les dirías de tu madre? Vale, pues a ver, yo diría que es una mujer muy atenta, muy cuidadosa con lo suyo, muy organizada, muy trabajadora también, cuida mucho de su salud física y bueno, siempre intenta dar lo mejor de ella con los demás y sacar su mejor sonrisa a todo. Bueno, pues una descripción también estupenda de cómo ve Natalia a su madre, que seguro a muchos señores les va a valer. Que te mando un beso muy fuerte, gracias por tu tiempo. Gracias. ¿Te puedes despedir de tu madre? Bueno, pues mamá, a ti te mando muchísimo ánimo, mucha suerte y nada, aprovecha mucho esta oportunidad que si algo te ha llamado a hacerlo es porque puedes sacar una experiencia bonita de ahí. Y nada, sé tú misma, saca la mejor versión que hay en ti y un abrazo grande. Gracias, cariño. Eres un ángel. Venga, luego te llamo y hablamos. Un besazo y un abrazo grandísimo. Un abrazo. Adiós, Natalia. Buenas tardes. Bueno, la presencia hoy aquí de José se da como otras muchas veces gracias a otras personas. El boca a boca para este programa es la mejor promoción que hay. Personas que han pasado por aquí, que cuentan su experiencia y que explican a los demás cómo trabajamos, cómo se hace la visita en compañía y cómo muchas veces tienes la suerte de encontrar esa persona que necesitas. Carmen, amiga del pueblo de toda la vida, ahí están viendo ustedes la imagen de Carmen, nos visitó. Carmen estuvo en compañía, vino al programa y a partir de ese momento le dijo a José, José, pues échale un ojo y anímate, vete un día porque yo he tenido suerte, quizás tú también la tengas, ¿no? Y yo le mando un beso muy fuerte a Carmen y le doy las gracias, porque yo siempre les digo, y es verdad, siempre tendremos a alguien alrededor que por un motivo u otro está solo o sola. Un familiar, una vecina, una amiga, un amigo, un compañero de trabajo. No debemos dejarles seguir solos. Tenemos que tomar parte. La gente se pone de perfil y quiere evitar comprometerse. Hay gente que es amiga solo para las cenas y para reírse y para pasarlo bien. Y la vida no es así. También hay que estar en las partes malas. Y que alguien esté solo o sola no es bueno. Por eso, si de verdad tienes esa amistad con esa persona, no te pongas de perfil. Ayúdale. Acompaña a esa persona. Y si de alguna manera le puedes ayudar, como por ejemplo, así, viniendo aquí, fíjate lo que cuesta, una llamada de teléfono. Y puedes cambiar la vida a esa persona que quieres, a esa amiga, a ese amigo, a esa vecina, a ese vecino, a ese tío que se ha quedado solo, viudo, a tu madre que se ha quedado viuda, que se ha divorciado. ¿Qué hacemos? No, solo quedamos para cenar o para irnos de vacaciones. Estás solo.
problemas no quiero. A veces nos despegamos mucho de la realidad de las personas. Y si ustedes hacen un ejercicio ahora mismo y se fijan un poco en la gente que tienen alrededor de su vida, a que encuentren a alguien que está solo, hagan ese esfuerzo. Un hijo que se ha divorciado, la vecina de arriba, el compañero de trabajo que se conocen de toda la vida y por lo que sea se ha divorciado. Esa gente es la que vive con nosotros, están al lado. No podemos ponernos de perfil, tenemos que echarles una mano. Nosotros humildemente desde este programa pues echamos una manita a la gente que viene y Carmen fue la que habló a José de este programa y por eso una vez más, en nombre de todos los que hacemos el programa, le doy las gracias y que cunda el ejemplo, que es lo que hay que hacer. Y a ti, José, gracias por ser receptiva de todo eso y haber venido. Vamos contigo hasta Caravaca de la Cruz. Allí naciste hace 64 años, la segunda de 5 hermanos. Sí. Me cuentas que papá tenía una tienda de ropa de cama, ropa de vestir. Bueno, estuvieron viviendo en una casita, luego compró una casa vieja, la tiró abajo, hizo una casa de 3 plantas. Exacto. Ahí él aprovechó también para almacén. En fin, todo bien, todo bien. Me dice Ramón, era una casa donde vivíamos allí todos, lógicamente, en una sociedad que entonces era muy machista. Sí, Me lo has marcado tú. Porque se estilaba entonces, no había avanzado todavía como ahora, ¿no? En pocas décadas, pues esto parece que ha cambiado algo. Tú tenías que ejercer un poco de segunda madre. Claro, entonces eran 4 hermanos y yo pues era como una segunda madre, Claro. tenía que hacer todo. Claro. Que si lavar, que si cocinar, Lavar, que si planchar. cambiarle, yo era muy pequeña, no alcanzaba a fregar los platos, mi madre me subía en una silla para fregar todos los Y ya platos. cuidabas a los pequeños. Y ya cuidaba a los pequeños, los sentaba todos en una silla, cada uno, le iba dando las meriendas, le cambiaba los pañales, que entonces no había pañales. Sí, eran los que había que lavar y volver a poner. Exacto. Entonces luego, pues en la pila me ponía otra silla para lavar los pañales y todo, y así, pues mi madre me mandaba con una capaza, que entonces eran capazas que no había bolsas, a la plaza, a comprar todo, la compra de todos los días. Y nada, pues esa era mi vida de pequeña, mi niña, niñez, fíjate. claro. De niña. De Como niña. cuántas chicas, ¿eh? ¿Cuántas Y chicas? como tantísima gente, entonces era otro tipo de vida, muy diferente ahora. Entonces se tiene que aceptar que era así y ya está. Y ya está. Lo de atrás no lo podemos cambiar. Exacto. Y nuestros padres tampoco han sido educados de forma diferente y ellos hacían pues lo buenamente que podían. Y ya Yo está. siempre digo que hay que mirar al pasado con las gafas del pasado. Sí, Porque si sí. juzgamos lo de antes con la vida de ahora, es que no tiene sentido. Claro. Porque no. todo estaba mal. Ellos no tenían culpa de nada. Claro. Ellos tampoco habían sido educados y ellos también lo habían pasado mal y tenemos que tener Mal no, empatía. muy mal. Muy mal, empatía y reconocer todo lo que ellos han sufrido también. ¿Qué dirán de nuestra generación, José, dentro de 70 años? Sí. Igual lo nuestro, que nos creemos ahora muy modernos y muy guays y muy progresistas, somos los hombres de Cromañón, yo qué sé. Porque la vida va evolucionando, pero por eso cuando miramos atrás nos tenemos que situar también en el tiempo, en aquella época, para saber cómo era la sociedad y cómo se vivía, ¿no? Bueno, mire, José pudo estudiar, por ejemplo, desarrollar un oficio. Fue al colegio, hizo su EGB, un curso de maestría de 2 años y con 17 te vas a Murcia a estudiar estética. Sí, allí estuve 2 años en casa de una tía que ellos vivían allí, hermana de mi madre, y nada, el trato fabuloso con mi tía y muy bien. Y entonces, pues a mí me encantaba el trabajo, la estética. O sea, fue un poco vocacional eso, ¿no? Sí, vocacional totalmente. Y bueno, y ahí he estado trabajando pues muchísimos años. De hecho, acabas los estudios en Murcia, vuelves al pueblo y montas lo primero, una Que cabina. era en una cabina de una peluquería, pues monto allí una camilla, un aparato de cera, poca cosa, ¿no? Porque era el comienzo. Eso Y, sería una revolución en Caracas. Claro, en Caravaca no había todavía nada de estética. Nada de eso, llegas tú y montas Claro. lo primero.
Y ya pues ahí empieza a dar unos pequeños pasos. Bueno, ¿nos vamos de discoteca? Sí, porque entonces no había otra cosa. Vale. Había 2 o 3 discotecas en el pueblo Ajá. y ¿Tú no a había cuál nada ibas? más. ¿Cómo? ¿A cuál ibas tú? Pues yo iba a una, me parece que era Veracruz, Veracruz. que estaba en la Gran Vía, Sí. y ahí nos íbamos las amigas y a bailar, pues a pasar un rato, ¿no? Porque no teníamos otra cosa donde distraernos. Vamos a conocer ahora qué fue tu primer amor. ¿Te acuerdas lo que sonaba de fondo? ¿Era música para bailar o lenta? O sea, rápido, lento. Había de las dos, pero ponían más lenta. Lenta. Bueno, Antiguamente parece que ponían o más sea, tú lenta que conoces ahora. a tu primer novio en la discoteca y sonaba música lenta. Sí. Vale, sí. Rubén, quítame toda la luz que puedas, por favor. Porque parte de la historia de José empieza así. Están en la discoteca, no se veía nada. Así estaban en la discoteca. Porque entonces en la discoteca, cuando se ponían lentas, era el ratito de intimidad de las parejas y casi se quitaba la luz. Y de repente se acerca un chico a José. Fíjense que no se veía nada. Entonces no había móviles. Y con un mechero, digo, hola, espera que te dé un poco la luz, que no te veo la cara, me cago en la mar. Ahora utilizaríamos la linterna del móvil, pero entonces había que tener un mechero. Algo así fue, ¿no? Sí, sí, fue así perfectamente, Vale, como lo o sea, dices. Y entonces él se acercó Sí. y con A quiero mirar verte la cara. Exacto. Vale, A ver si le gustaba o no le gustaba. voy a hacer la prueba, a ver cómo se ve. Estaba mucho más oscuro que aquí, ¿eh? Sí, sí, no, aquí Estaba tenemos negro. medio luz. Pero yo no sé si no se ve por pantalla. Bueno, sí, un poco sí. Un poco sí. A ver si le prendo fuego al pelo y la armamos. Y ahí estaba el hombre, a ver, a ver. Claro, el hombre quería ver cómo era la chica, ¿no? Pon luz, Rubén, pon luz, pon luz. Gracias, Benji, gracias, Rubén. Bueno, pues así más o menos para que se haga una idea, pero se veía todavía menos. Y tú, claro, tú le verías a él con la misma llama. Claro, exacto. Nos veíamos mutuamente con la llama. Bueno, yo ya veo que tú eres guapa y antes también hemos visto una foto de joven, también muy guapa. ¿Él cómo era cuando le viste tú? Pues también estaba bien. Ah, vale, menos mal. Sí. Menos mal, Era porque a ver así si le un vas a dar la poco luz y está al otro lado, yo qué sé, Frankenstein. Rubio, un poco rubio, no rubio 100%. Rubiajo. Y pelo rizado y bueno, Vale. sus facciones pues feas no eran, ¿vale? Un chico atento, me dice. Sí. Estudiaba era muy magisterio en atento. Murcia. Exacto. Tenía 20 años, datos que me dice, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento, pues la discoteca fue el punto de encuentro. ¿Ya ibas con mechero o cómo ibas? Porque, claro, o con linternas o algo para verse, porque si no... Entonces pues Allí quedaba, yo pues... como no fumaba pues iba sin mechero. llevabas. Lo que hemos contado aquí muchas veces y como hemos empezado nosotros, bailando con la bola de espejitos, con los pases de lentas para las parejas, para los primeros roces, los primeros cariños, ¿no? Empezaron como una amistad, José, esto tú lo marcas desde el principio y que es importante, ¿no? El arranque es quedando en la discoteca, pero luego ya empezáis a quedar por fuera también. Sí, quedamos por fuera y... ¿Qué se hacía por ahí, por Caravaca? Pues poca cosa, porque no había nada en aquellos tiempos. Vaya historia. Había a lo mejor un par o dos y lo único era pues irse de paseo por la fuente o la glorieta, cosas así, o quedar con los amigos en alguna casa para merendar o cosas. ¿Ibais en pandilla o salíais solos? Íbamos muchas veces en pandilla, ¿eh? Y alguna vez pues en solitario. Pues ya lo ha dicho José, al principio era una amistad, pero poquito a poquito dice, pues se fueron despertando los sentimientos, ¿no? Ya parecía como que ya el chico me hacía más tilín, ya me gustaba, ¿no? Empezamos pues un noviazgo, dice que fue muy bueno. Presentaciones en casa, ¿cómo se dio la cosa? Sí, pues la presentación fue pues que mi madre quería ya conocerle. Y Tú me le dijo, dijiste, mamá, estoy saliendo con un chico. Claro, y entonces decía, pues a ver cuándo viene, porque si no, eso no es como si no quisiera ser novio, porque entonces se consideraba que salir con alguien ya era tu novio. Claro, claro. Y ya pues una tarde, que fue en tarde, pues le dije que subiera a mi casa y subió y ya mi madre lo conoció. ¿Y qué tal? Mi padre no lo conoció porque mi padre estaba trabajando y lo conoció posteriormente. Pues nada, muy bien, les cayó muy bien y ellos estuvieron allí un poquito hablando
Y ya está, y ya a raíz de eso, pues ya fue un poco todo más... Mejor. ¿Y tú la otra parte? ¿Tú algún momento Ahí tardó conocisteis un a los poquito padres más de de él? tiempo en conocerlo. ¿Y los padres de él qué tal? Bien, también, Bien, también. buena gente. Perfecto. Oye, 7 años de novios, muchos años, ¿no? Bueno, 2 que eran los iniciales, que era pues eso, te veo de vez en cuando. Vale. Y luego ya 5 Y ya más. luego 5 un poco más intensos, ya más... En mira, este más plan de salir familiar. por el pueblo y... Sí. ¿Algún viajecito hicisteis o entonces no se hacía? No, no se hacía viaje. No, porque no había dinero y porque no había tampoco posibilidad. Y luego, pues las carreteras, por ejemplo, el ir a Murcia, de Caravaca a Murcia, era gastar una eternidad, porque había una era carretera... una aventura, ¿eh? Una aventura. Una aventura. Una carretera malísima, te tenías que ir en la Alsina, porque entonces se decía Alsina en vez de bus, Sí. y era de estas súper viejas, o sea que Llegar a llegaban Caravaca mala. había que llegar, ¿eh? Sí. Había que llegar Y a entonces Caravaca. no pensaba ni lo mínimo. Entonces Vale. salías por allí y ya O está, sea, te 5 entretenías. años de noviazgo en las discotecas de allí, en los pubs, una vida Sí. normalita y eso. Sí, pero Vale. tampoco íbamos mucho a la discoteca. ¿eh? Tampoco. Tampoco. Vale. Bueno, pues ese fue el tiempo de noviazgo. 2 de rodaje, digamos, 5 ya de noviazgo bien, enamorada. Sí, Vale. sí, sí, Es que esto es importante. claro. Hablan de boda, organizan la boda y os vais a casar. Un 6 de abril. Ahora va a ser el aniversario, fíjate. Sí. Curiosidad, ¿no? A veces, Sí. fíjense que hay días en el año, pues... En el castillo de Caravaca, en donde está la Santísima buen Cruz. sitio. Mira, así estabas de novia. Sí. ¿Qué sensaciones te produce verte vestida de novia? Pues para mí ese día significó un día muy feliz y fui con mucha ilusión a casarme y nada, pues con esa idea de emprender una vida junto con una persona que crees que va a estar con ella siempre y que va a ser feliz y bueno, que puedes tener tu altibajo, pero... Hombre, con esa idea vas a casarte. Con esa idea vas a casarte. Porque si vas con otra, malo. Si vas con otra, pues Hay que ir con la ilusión de que va a inicias. ser para toda la vida, porque esa es la idea que nos meten un poco en la cabeza y tú vas convencido a eso, además. Claro, porque es lo que quieres. Claro. Luego ya la vida... Es que la sociedad también es la que te empuja a Te hacerlo lleva todo. eso, te lleva eso. Es que te sí. lleva. Sí, sí. Bueno, pues enamorada se casó José, ya la han visto guapísima también el día de su boda. Lo celebraron en un restaurante, unos 200 invitados, Sí. mucha gente. Muy bien. Luego fuisteis a celebrarlo con unas primas, me dices. Sí, bueno, cuando ya se acabó te cambiaste y todo, eso? sí, ya me cambié y entonces pues habíamos quedado en un pub, tipo discoteca, pero era más bien pub, y allí habíamos quedado con unos primos de él, de entonces era ya mi marido, y una amiga, y ya estuvimos allí, pues eso. Vale. ¿Dónde Charlando pasáis y riendo. la primera noche de bodas? ¿Teníais ya casa? ¿Estabais en Sí, un hotel? teníamos ya casa. Ya teníais la casita Sí, preparada, ¿no? sí. Vale. Bueno, pues antes del viaje de novios, allí pasaron su primera noche, ¿todo bien? ¿Algo reseñable? No, todo bien, perfecto. ya está. Perfecto. Viaje a Portugal. A Portugal fue el viaje de novios. Muy bien, ¿qué tal lo pasasteis por ahí? Bien, bien. Coincidió que cuando estábamos allí había una carrera de automóviles ¿En Lisboa? en Lisboa y fuimos. Y ¿Es yo- bonito Lisboa? Yo no conozco Lisboa. Todo el mundo me habla bien, que está muy Sí. decadente, que tal y cual, pero me dicen que es Sí, muy en bonito. aquellos tiempos pues estaba un poquillo, no estaba así muy vistosa y eso. Pero el día este de que hubo la carrera, pues Todo estuvo cortado. lloviendo muchísimo. claro. O sea que... Vaya lío. Pero bueno, al Bueno, lo final pasasteis lo bien. disfrutamos, Lo pasasteis bien, de porque eso se eres joven y lo disfrutas. Bueno, pues ya lo ven, casada, viaje de novios a Portugal, vuelta a casa y dice, Ramón, me di cuenta enseguida de mi marido. Él no quería horarios. Y ahora nos lo va a contar también José. Empezó a decirle que no le gustaba trabajar con un horario establecido, que, claro, todavía no había terminado la carrera de magisterio. Recuerden que le conoció estudiando esa carrera de magisterio en Murcia,
que quería ser un hombre sin horarios, que en lugar de ser maestro, pues que igual se iba a dedicar a las tierras que tenía su padre en el campo. ¿A ti eso cómo te suena cuando te lo dice? Bueno, pues a mí me parecía algo, yo veía mejor una responsabilidad, ¿no? Porque a mí no me cuesta trabajo ir a un trabajo como el mío, ¿no? Que iba a un horario y no sabía a qué hora iba a salir, pero bueno, a mí no me costaba ningún trabajo, pero a él se le hacía un mundo. Dice, yo no puedo ir a las 9 de la mañana y salir a las 12:30, porque entonces el horario era así, de 9:30 a 12:30 y luego de 3 a 5 la escuela. Y entonces pues decía que eso no lo soportaba y que prefería el campo y eso. Y bueno, pues digo, pues vale, tal. Bueno, José empezó a darle vueltas, aquello de la estética, la cabina, todo aquello que ella se había preparado y tal y cual. Porque yo creo que José intuyó, aquí viene marejada. Y le empezó a dar vueltas, pero entre que lo pensaba y no lo pensaba... Embarazada. Se quedó en estado. A mitad del lío pensando una cosa u otra, visita de la cigüeña. ¿Lo del chorizo es verdad, del antojo? ¿De Natalia? No, de mi hijo. ¿Del chico? Sí, mi hija vino después. Vale. O sea, primero fue el niño. El niño, sí. Ya saben que a veces las mujeres embarazadas se llama el antojo. Yo les he hablado del de mi madre, que cuando me tenía a mí dentro tuvo antojo de alcachofas. Y yo tengo en la pierna, siempre se lo digo, algún día se lo enseñaré, una manchita muy pequeña, pero es una alcachofa. Curioso. Es curioso, sí. Curioso. Ella tuvo con su niño antojo de chorizo revilla. Sí. Además esa marca. Sí, además de esa marca. O sea, no podía ser de otra. Estábamos en el campo y entonces, claro, allí no podía adquirir ciertos productos porque en el campo hay una tienda o dos y no había manera de localizarlo. Entonces, pues no sé, yo creo que mi cuerpo demandaba en ese momento ese tipo de grasa, ¿no? Porque eso es grasa, con pimentón y tal, que le haría falta en ese momento a nuestro cuerpo, a mi cuerpo, para el peque. Para el embarazo, claro. Y claro, fue muy curioso. Y fíjate, yo no como chorizo ahora para nada, luego ni nunca más, embutidos, ni nada. Sí. Entonces, pero te pusiste morada de chorizo. Pero en aquel momento lo ¿Pimentón pedía. dulce o picante? Picante. Dulce. Dulce. Claro. Vale, vale. Bueno, el niño bien. El niño estupendo. Vale, vale. Muy Pues guapo. Nada, por el antojo del chorizo, así llego. Vuelvo al matrimonio, vuelvo a su marido. Fuiste mamá con 26. Con 26. Vale. Y ahí es cuando me dice José por primera vez, ahí ya noté el fallo de mi marido. ¿Por qué? Porque en el parto lo llamaban padre de... No aparecía por ningún sitio. ¿Dónde estaba? Pues yo entonces en aquellos tiempos hospital en Caravaca no había. Tuve que desplazarme aquí a Murcia, a la Grisaca. Y bueno, pues estaba allí y él desapareció. Me quedé sin nadie. Entonces, pues luego me enteré, cuando ya había nacido el crío, pues que se había ido a Murcia con sus primos, primas, pues de cerveza, tal. Y luego él apareció ya luego cuando ya el crío había nacido y tal, y yo estaba pues sola. Hombre, bonito no es el detalle. Bonito no es, porque siempre en un acontecimiento de esos pues necesitas tener a alguien, ¿no? Y más a alguien que tú quieres confíes. que te responda. Es que era el padre. Es que era el padre. Claro. O sea, claro. más cercano no hay, el padre. Claro. Bueno, como estamos hablando de él, ya les decía antes que él le dijo, yo maestro, no, yo estar unas horas ahí metido no me va, al campo. Iba por temporadas, trabajaba la tierra por temporadas, vivía en el campo de sus padres y allí empezó, José me dice, a ver cosas que no eran normales, ¿no? A veces le pedía ayuda con el niño para, oye, échame una mano que no llego, no, es que tengo que trabajar, es que tengo... Y aquello no, muchas veces no era ni siquiera verdad, ¿no? Y sobre todo una cosa
que enseguida José se dio cuenta. Tenía un agujero en las manos en lo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero se iba rápido, que llegaban muy justitos a final de mes. Y cuando ya tienes un hijo, ya miras todo con mucho más detalle, ¿no? José volvió con aquella idea de decir, la economía familiar no va bien, yo creo que va a ser importante crear un centro de estética más potente, bueno, yo me he estudiado para eso, me he preparado para eso, y además necesitamos el dinero, y lo hizo. Cuando su hijo iba a cumplir 2 años, José, emprendedora que se dice ahora, monta su negocio, alquila un local en el centro del pueblo, poco a poco el negocio fue creciendo, trabajaba mucho, le iba muy bien, compró un bajo, amplió el negocio, puso 5 cabinas donde había de todo, masajes, depilación, tratamientos faciales, jacuzzi, lo último en rayos ultravioletas. El pueblo se revolucionó porque no había nada cerca de Caravaca que diese todo eso para las mujeres, ¿no? Que eran las principales clientas. Había tanto trabajo que tenían muy poco tiempo libre. Y ganaba muy bien. Pero un día fue a reinvertir un dinero en una cabina y en aquella cuenta no había dinero. Todo lo que tú suponías que estaba allí guardado de tu trabajo, de tu esfuerzo y un buen dinero, había volado. ¿Qué había pasado? No, porque yo confiaba totalmente en esta persona, porque siempre decía, tú confía en mí, que yo soy el que me encargo de todo lo financiero, y cuando tú necesites renovar aparatología, pues entonces lo haremos. ¿No te pega nada haber delegado eso en tu marido? No te pega eso, pero lo hiciste. Sí, lo hice porque yo he sido una persona que siempre he confiado en la mayoría de la gente, porque yo nunca he ido con malas intenciones en nada. Y otra cosa, José, que antes, tristemente, las mujeres a veces no tenían ni cuenta corriente. Claro. Y la firma para sacar, mover y manejar el dinero era del hombre, como que el hombre era el que tenía que llevar los temas económicos. Y vosotras a currar, dame el dinero y yo me encargo de... Y yo me encargo de todo. Y eso fue lo que te pasó, sí. A ti y a miles de mujeres en España. Y a miles, sí. Miles de mujeres. Bueno, ¿dónde se había ido el dinero? Porque el dinero se habrá ido a algún sitio. Sí. ¿Dónde se fue? No, pues él decía, pues bueno, he comprado un tractor que me hacía falta para labrar y todas esas cosas, y ya pues tampoco sabía decirme ya más cosas. Excusas y tal, como diciendo, tú no te preocupes, tú nada más que trabaja y punto, ya está. Y olvídate, ya está. Bueno, tampoco lo podía hablar mucho con él, ¿no? Ese machismo imperante entonces en los matrimonios era duro de vivir, ¿no? Las cartas se llevaron mucho dinero del trabajo de José. Pero José era una chica educada de aquella manera, que había que estar con tu marido, seguir confiando en él, seguir compartiendo la vida con él. Y de repente la cigüeña de nuevo sobrevoló Caravaca de la Cruz. ¡Embarazada! Ahora llegó Natalia. Ahora llegó mi princesa, mi Natalia. La princesa Natalia, que es con la que hemos hablado. Sí. Y que por la voz tiene una pinta de ser una niña estupenda. Es maravillosa. Bueno, Natalia nació, pasaron 2 años y hubo algo que colmó ya la paciencia de José, ¿no? Nos adelantaba un poco antes ese gasto, que si un tractor, que si tal, que si cual. Ella necesitaba dinero para sus cabinas y su negocio, y aquel dinero no estaba allí. Me imagino que ya te pusiste seria, charlasteis, y ahí esa es la ruptura, ¿no? Sí, ya viendo que era imposible todo, avanzar, pues en el sentido de que hubiera una armonía y que todo fuera correcto, y ya pues decidí hasta ahí y romper ya.
¿Cómo fue el divorcio? ¿Bueno, malo, regular? Muy bueno no fue. No hay divorcio bueno. Entonces, pues ya está. Lo Vale. hicimos y Y cada uno por su camino. cada uno por su camino. ¿Los hijos qué tal? Los hijos, muy bien. Vale. Vale. Pues miren, esa es la historia de José. Lleva 23 años sin pareja estable. Ha tenido algún intento, pero esos que se han quedado En el camino. en el camino, ¿no? Ella dice, ¿no? Me he convertido en una mujer más exigente. Primero porque puede, segundo porque quiere y tercero porque la mujer no tiene que dar explicaciones a nadie de lo que hace, de cómo lo hace, de quién elige y a dónde va y a dónde deja de ir. A los hombres de Cromañón que todavía existen, que os enteréis que las mujeres hacen lo mismo que nosotros y lo pueden hacer exactamente igual. Irse a donde quieran, cuando quieran, con quien quieran y como quieran. Eso es así. Estamos en el 2025 y todavía hay hombres que esto no lo entienden. Así va esta sociedad. Pues ya va siendo hora, de que lo entendáis. Las mujeres son libres de hacer lo que quieran, igual que tú. Exactamente igual. Vete entendiéndolo. José quiere quizás buscar todo lo que no tuvo. Un compañero de vida trabajador. Ya no quiere mantener más a nadie. No quiero al lado ni un vago ni un vividor. Un hombre sincero, honesto, transparente. Ya me han mentido demasiado. Por favor, sin vicios. Lo del juego no hace falta explicar por qué. Y si no bebe y no fuma, pues estupendo. Un hombre conversador, un chico que tenga cierto nivel cultural. Lo he dicho antes, más o menos de su edad, pero que tenga un aspecto juvenil. Que sea deportista, que se cuide, no solamente por fuera, que es importante porque es la fachada, pero también por dentro, ¿no? Y poco más, José. Exacto. El resto ya lo hablarás tú con él, si encaja, si no encaja. Muy bien. Que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti. Nada, un placer. Ha sido un Igual. placer. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, aquí viéndoos. Me alegro mucho. ¿Desde dónde nos llamas? De un pueblo de Madrid, De un pueblo de Madrid. Nos estás viendo en Madrid entonces, ¿no? Alcalá de Henares. En cerca Alcalá. de Alcalá de Henares. Cerca de Alcalá de Henares. Oye, que no te he dicho cómo te llamas. Francisco, Francisco. Perfecto. Francisco. ¿Cuántos años tienes, Francisco? pues igual que José, igual, 64 también. Muy bien. ¿Los mismos años habéis vivido? Perfecto. ¿Tienes 64 de calendario o de aspecto más joven que eso a José le interesa? Bueno, pues me cuido. José se cuida mejor porque la veo estupenda. Tiene un aspecto estupendo, se cuida muy bien. Yo ando todos los días pues casi una hora. Muy bien. Eso está bien. Me mantengo bien, estoy bien. Para 64 años estoy bien. Oye, Francisco, ¿en activo profesionalmente, jubilado, prejubilado? ¿Cómo estás? Soy autónomo. Ah, bueno, entonces no te digo más. Tengo todavía te digo unos años hasta que me jubile, ¿Cuánto nos quedan? porque los autónomos No. nos queda muy poca pensión si nos Yo- jubilamos pronto. No nos jubilamos nunca. No nos jubilamos nunca. ¿Pero a qué te dedicas? Pues sí. Si se puede decir, ¿eh? Sí, me dedico a la compraventa de embalajes, Compraventa de cajas embalajes. de cartón, plástico y demás. Perfecto. ¿Te va bien la vida? ¿Todo en orden? Sí, bien, bueno, para vivir bien. Vale. Oye, estado civil. Divorciado hace 6 años. Divorciado hace 6. ¿Hijos? Uno y un nieto. Un hijo de 34 y un nieto de 1 año y medio. Así que notaba yo babilla por el teléfono. Es del nieto, claro. Sí, Es del nieto. la verdad es que me tiene loco. Normal. Bueno, Francisco, gracias también. ¿Es la primera vez que llamas?
He llamado varias veces y, bueno, pues hoy me han cogido. Y, bueno, pues Sí, a veces, claro, está ahí me ha todo eso interesado ahí. José. La veo una mujer muy interesante y además debe ser muy inteligente, muy serena hablando. Bueno, pues yo os voy a presentar ahora, como siempre lo explico, Francisco, le daré tu número de contacto a José. José De se lo acuerdo. lleva y ya cuando tenga un rato ella, cuando considere, pues te llama y ya en privado habláis de vuestras cosas, os hacéis las preguntas que queráis, sin presentador por medio y sin cámaras y sin nada. ¿De acuerdo? Estupendo. Ahora te la presento. José, en esa cámara, ahí está Francisco, de Alcalá de Henares, en Madrid. Sí. Pues Francisco, muchísimas gracias por llamar, por interesarte por mí y nada, pues ya te llamaré. Gracias. Esperemos. Gracias. De acuerdo. José, ha sido un placer. Igualmente. Venga. Bueno, Francisco, pues mucha Buenas suerte, tardes. que vaya todo muy bien, ¿eh? Venga, de acuerdo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, buenas tardes. Laura Escaso, nuestra redactora, hoy encargada de nuestra invitada, de José. Sí, pues nada, José, yo te he visto súper bien. Nada, qué decir de ti, pues solo cosas buenas. Eres una mujer súper educada, con un saber estar increíble, con muchos valores, ¿verdad? Y te mereces todo lo mejor del mundo. O sea, tienes todo, solo falta el compañero de vida, que yo creo y estoy segura que va a aparecer, porque lo importante pues es la disposición y tú la tienes. Así que nada, desearte toda la suerte del mundo y cualquier cosa, pues aquí estamos nosotros. Muchísimas por venir. gracias a ti y yo te deseo a ti muchísima suerte en tu vida. Muchas ¿vale? gracias. Venga, besico. Gracias, Laura. Gracias, José. Gracias a ti y a todo el equipo. Cualquier cosa que necesites, no tienes más que llamarnos. Que vaya todo muy bien y llévate el cariño y el aplauso de la gente de Munera. Vale. Para ti. Gracias.